Mi papá se burló de mi trabajo de medio tiempo. Ahora soy dueño de la cadena, mi nombre es Carmen Ruiz, y esta es la historia de cómo las burlas de mi padre se convirtieron en la motivación más poderosa de mi vida. Recuerdo perfectamente ese martes de marzo del 2010. Acababa de cumplir 23 años y vivía en casa de mis padres en la colonia Doctores, en Ciudad de México. El desempleo me tenía desesperada después de terminar mi carrera de administración en una universidad pública. Había estado buscando trabajo de mi nivel durante 6 meses, pero las puertas se cerraban una tras otra. Esa mañana, mientras desayunaba unos chilaquiles que había preparado mi mamá, llegué con la noticia que cambiaría todo. «Papá, mamá, conseguí trabajo», anuncié con una sonrisa nerviosa. Mi madre, Esperanza, dejó de servir el café y me abrazó. «Qué bueno, mija». «¿Dónde?» «En el restaurante La Cocina de Doña Mary, aquí en la colonia. Es de medio tiempo, de mesera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre, Roberto, un hombre de 52 años que trabajaba como supervisor en una fábrica textil, dejó escapar una risa amarga que aún resuena en mis oídos. «¿Mesera?», dijo, levantando la vista del periódico. «Carmen, estudié sacrificándome para pagarte una carrera universitaria y tú me sales con que vas a ser mesera». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «Papá, es temporal. Necesito experiencia laboral y...». «¿Experiencia laboral?», me interrumpió, su voz cargada de desprecio. «Mija, las meseras no necesitan título universitario. Pudiste haberte ahorrado 4 años y ser mesera desde los 18. Mi madre intentó mediar. «Roberto, déjala. Al menos está trabajando». «No, Esperanza. Esto es una vergüenza para la familia». Sus ojos se clavaron en los míos con una dureza que nunca había visto. «Mis compadres me van a preguntar en qué trabaja mi hija la licenciada. ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Qué sirve mesas?». Me levanté de la mesa, las lágrimas ardiendo en mis ojos. «Papá, solo es el comienzo. Voy a demostrar». «¿Demostrar qué?». Se levantó también, su 1,75 m imponiéndose sobre mi 1,60 m. «Carmen, las meseras no construyen imperios. Son empleadas de por vida. Te van a explotar, te van a faltar al respeto y en 5 años vas a seguir igual. No todos empezamos desde arriba, papá». «Los Ruiz sí», respondió con arrogancia. «Yo nunca he sido empleado de servicio y esperaba que mis hijos tampoco». Esa frase se clavó en mi corazón como una daga. Empleada de servicio. Como si fuera algo sucio, algo de lo que avergonzarse. Subí a mi cuarto llorando, pero conforme pasaban las horas, las lágrimas se transformaron en determinación. Esa noche, frente al espejo de mi tocador, me hice una promesa. «Carmen Ruiz, vas a demostrarle que estaba equivocado». Al día siguiente llegué puntual a la cocina de Doña Mary. El restaurante era pequeño, con apenas 12 mesas, ubicado en la planta baja de un edificio de los años 80. Las paredes estaban decoradas con fotografías de México antiguo y plantas de plástico que intentaban dar un toque acogedor. Doña Mary Castillo, la propietaria, era una mujer de unos 60 años, robusta, con el cabello recogido en un chongo y una sonrisa que irradiaba calidez maternal. Me recibió con los brazos abiertos. «Bienvenida, mija. Aquí vas a aprender lo que no te enseñaron en la universidad, a trabajar de verdad». Sus palabras, tan diferentes a las de mi padre, me tranquilizaron. Doña Mary me presentó a mis compañeros. Javier, el cocinero, un hombre de 40 años con 20 años de experiencia. Lucía, otra mesera de mi edad que llevaba 2 años en el lugar. Y don Ramón, el encargado de limpieza, un señor de 65 años que trabajaba ahí desde que abrieron. Mi primer día fue un desastre. Derramé una jarra de agua de Jamaica sobre una familia, confundí 3 órdenes y casi me echo a llorar cuando un cliente me gritó porque su comida tardó más de lo esperado. Cuando llegué a casa esa noche, mi padre estaba viendo televisión en la sala. «¿Cómo te fue en tu primer día de mesera?», preguntó sin quitar la vista del televisor, su tono cargado de sarcasmo. «Bien», mentí, dirigiéndome directamente a mi cuarto. «Carmen me llamó antes de que subiera las escaleras. Todavía estás a tiempo de buscar un trabajo de verdad». No le respondí, pero en mi interior
La llama de la determinación se avivó aún más. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida laboral. Cada mañana me levantaba a las 5 para estar en el restaurante a las 6, ayudando con la preparación del desayuno. Mis horarios eran de martes a domingo, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, lo que me daba las tardes libres para seguir buscando otro empleo. Pero algo extraño comenzó a suceder. Mientras más tiempo pasaba en la cocina de Doña Mary, menos ganas tenía de buscar otro trabajo. Doña Mary se convirtió en mi mentora sin que ninguna de las dos lo planeáramos. A diferencia de mi padre, ella veía potencial donde otros veían solo manos para servir mesas. Carmen, me dijo una mañana mientras preparábamos las mesas, has notado que la mesa 7 siempre pide café descafeinado, pero nosotros no lo ofrecemos en el menú. Era cierto. La señora Hernández, una cliente regular de 80 años, siempre preguntaba por café descafeinado y terminaba pidiendo té de manzanilla. ¿Por qué no conseguimos café descafeinado?, pregunté. Porque cuesta más y vendo poco, respondió Doña Mary, pero tú observas cosas que otros no ven. Eso es importante en este negocio. Esa misma tarde, después del turno, me quedé para ayudar con el inventario. Fue entonces cuando comencé a entender realmente cómo funcionaba el restaurante. Doña Mary me enseñó a calcular los costos de cada platillo, a manejar a los proveedores y a entender por qué algunos días eran rentables y otros no. Mira, mija, me explicó mientras revisábamos las facturas, el secreto no está en vender mucho, sino en vender bien. Una comida corrida nos deja 30 pesos de ganancia, pero un desayuno especial nos deja 50. Empecé a hacer preguntas que sorprendían tanto a Doña Mary como a mis compañeros. ¿Por qué no ofrecíamos promociones los lunes, que eran nuestro día más flojo? ¿Por qué no teníamos servicio a domicilio si había tanto edificio de oficinas cerca? ¿Por qué no aprovechábamos mejor las redes sociales? En casa, mi padre seguía con sus comentarios hirientes. Una noche, durante la cena, me preguntó cuánto ganaba. 2.500 pesos a la semana, más propinas, respondí. Se rió con desprecio. Eso es lo que yo gano en 3 días, Carmen. Y yo sí tengo prestaciones, IMSS, vacaciones pagadas. Pero yo estoy aprendiendo un negocio completo, papá. Negocio. Su carcajada fue cruel. Mija, tú no tienes negocio. Tú trabajas en el negocio de otra persona. Hay una gran diferencia. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron reflexionar. Tenía razón en algo. Yo estaba trabajando en el negocio de otra persona. Pero ¿y si eso podía cambiar? Esa misma semana le propuse a Doña Mary algo que había estado pensando durante días. Doña Mary, ¿qué le parece si hacemos una promoción especial los lunes? Lunes de comida casera, pozole, cocido, mole, platillos que la gente asocia con la comida de la abuela. Me miró con curiosidad. ¿Y tú crees que funcione? Estoy segura. He estado observando a nuestros clientes. Los lunes vienen pocos porque buscan algo rápido después del fin de semana. Pero si les ofrecemos algo especial, casero, reconfortante. Está bien, accedió. Pero tú te encargas de organizarlo. El primer lunes de comida casera fue un éxito rotundo. Vendimos el triple de lo habitual y tuvimos que preparar más pozole a media mañana porque se nos acabó. ¿Cómo supiste que iba a funcionar?, me preguntó Doña Mary mientras contábamos las ganancias del día. Porque escucho a los clientes, observo que necesitan, que les falta. Esa noche llegué a casa con una sonrisa que no podía ocultar. Mi madre notó mi ánimo. Te ves contenta, mija. Hoy implementé una idea en el restaurante y funcionó muy bien. Mi padre, que estaba leyendo el periódico, levantó la vista. Idea. Carmen, tú eres mesera, no gerente. Hoy fui las dos cosas, respondí con seguridad. Por primera vez, vi una chispa de algo parecido al respeto en sus ojos, aunque rápidamente la disimuló. Bueno, espero que esa idea te suba el sueldo, murmuró, volviendo a su periódico. Pero yo sabía que algo más importante que el sueldo había cambiado. Había descubierto que tenía instinto para los negocios. 3 meses después de comenzar en la cocina de Doña Mary, mi relación con el restaurante había evolucionado completamente. Ya no era solo una mesera.
Me había convertido en la mano derecha no oficial de Doña Mary. Mis horarios se habían extendido naturalmente. Llegaba más temprano para revisar el inventario y me quedaba después del cierre para analizar las ventas del día. Doña Mary me había dado una pequeña libreta donde anotaba todo: qué platillos se vendían más, qué días eran mejores, qué quejas tenían los clientes, qué sugerencias hacían. «Carmen», me dijo Doña Mary una mañana de junio, «tengo que hablarte de algo importante». Su tono me preocupó. Nos sentamos en la mesa del rincón, la misma donde hacíamos las cuentas cada noche. «Mija, mi esposo y yo estamos pensando en retirarnos. Nuestros hijos viven en Estados Unidos y quieren que nos vayamos con ellos». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. «¿Cuándo?» «A fin de año. Pero aquí viene lo que quiero proponerte. ¿Te interesaría quedarte con el restaurante?» Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sería eso? «Mira, el restaurante vale 500.000 pesos, incluyendo el equipo y el traspaso del local. Te propongo esto. Tú manejas el negocio desde ahora hasta diciembre. Si logras mantener las ganancias y demuestras que puedes hacerlo, te vendo el restaurante en 200.000 pesos. Los otros 300.000 los considero como pago por tu trabajo y dedicación». Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. 200.000 pesos era una fortuna para mí. «Puedo pensarlo». «Por supuesto, pero no tardes mucho. Si tú no lo quieres, tendré que buscar otro comprador». Esa noche no pude dormir. Le di vueltas a la propuesta una y otra vez. Tenía algunos ahorros, 30.000 pesos que había juntado en esos meses trabajando. Me faltaban 170.000. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Le pedí ayuda a mi padre. Esperé a que terminara de cenar para abordar el tema. Mi madre estaba lavando los platos y él veía las noticias. «Papá, necesito hablarte de algo importante». Apagó la televisión y me miró con atención. Doña Mary me ofreció comprar el restaurante. Por primera vez en meses, vi que tenía toda su atención. «¿Comprar? ¿Con qué dinero?» Le expliqué toda la propuesta, el precio, las condiciones, el potencial que yo veía en el negocio. «Carmen», me dijo después de un largo silencio, «comprar un restaurante no es lo mismo que trabajar en uno. ¿Tú sabes todo lo que implica ser dueña? Permisos, impuestos, proveedores, empleados. He estado aprendiendo todo eso estos meses, papá, y sé que puedo hacerlo». «¿Y si fracasas? ¿Y si pierdes todo el dinero? ¿Y si no lo intento y me arrepiento toda la vida?» Mi respuesta lo tomó por sorpresa. Se quedó pensativo durante varios minutos. «¿Cuánto necesitas?» 170.000 pesos. Suspiró profundamente. «Carmen, ese dinero es prácticamente todos mis ahorros». «Lo sé, papá, y sé que es mucho pedirte, pero te prometo que te lo voy a regresar con intereses». «¿Y si no puedes?» «Entonces habrá valido la pena intentarlo». Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle donde había crecido, donde había vivido toda su vida trabajando para otros. «Tu madre y yo hemos trabajado toda la vida como empleados», dijo sin voltear a verme. «Nunca hemos tenido un negocio propio porque nunca tuvimos el valor de arriesgar». Se volvió hacia mí, y por primera vez vi algo parecido al orgullo en sus ojos. «Está bien, Carmen, te voy a prestar el dinero, pero con condiciones». Mi corazón dio un salto. «Las que tú digas». «Primera, me das el 20% de las ganancias hasta que me pagues completo. Segunda, si en un año no estás generando suficiente para vivir decentemente, vendes el restaurante y buscas un empleo estable. Tercera, yo voy a ser tu socio silencioso. Quiero reportes mensuales de cómo va el negocio». Acepté todas sus condiciones sin pensarlo dos veces. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo de mi cuarto de la infancia, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. En 6 meses, de ser una mesera despreciada por su propio padre, me había convertido en la futura propietaria de un restaurante. El primer paso hacia mi imperio acababa de comenzar.
El 15 de diciembre del 2010 firmé los papeles que me convertían oficialmente en propietaria de la cocina de Doña Mary. Tenía 23 años y era dueña de mi primer negocio. La emoción era indescriptible, pero también el miedo. Los primeros días fueron un caos total. Doña Mary se había ido a Estados Unidos la semana anterior, y aunque me había dejado todos los contactos de proveedores y las rutinas establecidas, pronto descubrí que manejar un restaurante como empleada era muy diferente a ser la responsable de todo. El primer gran golpe llegó 3 días después de tomar posesión. Don Aurelio, nuestro proveedor de carnes desde hace 5 años, llegó con una noticia devastadora. Carmen, mija, me da mucho gusto que hayas tomado el restaurante, pero tengo que hablarte de los precios. Nos sentamos en la cocina mientras Javier preparaba el almuerzo. Don Aurelio, un hombre de 60 años con bigote canoso y manos enormes, sacó una libreta gastada. Los precios que le manejaba a Doña Mary eran especiales, por la amistad de tantos años. Pero contigo tengo que manejar precios de lista. Mi corazón se hundió. ¿Cuánto más caros? Aproximadamente un 30%. 30%. Eso destrozaría completamente nuestros márgenes de ganancia. 1 kilo de bistec que comprábamos a 120 pesos ahora costaría 156. Don Aurelio, comprenda mi situación. Acabo de comprar el negocio, tengo una deuda que pagar. Carmen, lo siento mucho, pero es negocio, no caridad. Esa noche llegué a casa devastada. Le conté a mi padre lo sucedido mientras cenábamos. Te lo dije, Carmen, respondió sin levantar la vista de su plato de pozole. En los negocios no hay amigos. Todo el mundo va a querer aprovecharse de que eres nueva y joven. ¿Qué hago entonces? Por primera vez desde que le pedí el préstamo, vi que me tomaba en serio como empresaria. Busca otros proveedores. Compara precios. Negocia. Y si no puedes conseguir mejores precios, ajusta tus precios de venta. Al día siguiente madrugué para ir al mercado de Jamaica. Nunca había comprado al mayoreo, pero sabía que era mi única opción. Caminé entre los puestos de carnes, verduras y abarrotes, preguntando precios, comparando calidad, negociando. Fue agotador. Algunos comerciantes me trataron con desprecio cuando vieron que era una mujer joven. ¿Tú vas a comprar o mandaste a tu papá después?, me preguntó un carnicero con tono burlón. Yo voy a comprar, respondí firmemente. ¿Me da los precios o busco a alguien más profesional? Su actitud cambió inmediatamente. Después de 6 horas en el mercado, había conseguido proveedores que me ofrecían precios apenas un 10% más altos que los que manejaba Doña Mary. No era perfecto, pero era manejable. El segundo gran obstáculo llegó en enero. Lucía, mi mesera más experimentada, renunció sin previo aviso. Carmen, conseguí trabajo en un hotel en Polanco. Van a pagarme el doble y tengo prestaciones. La entendía perfectamente, pero su salida me dejó en una situación desesperante. Era temporada alta después de las fiestas navideñas, teníamos más clientes que nunca y ahora tenía que manejar el servicio prácticamente sola. Durante 2 semanas trabajé jornadas de 14 horas diarias. Llegaba a las 5 de la mañana para preparar todo, servía mesas durante el día y me quedaba hasta las 10 de la noche haciendo inventarios y limpieza. Mi madre comenzó a preocuparse. Carmen, estás demasiado flaca. Estás comiendo bien. La verdad era que la mayoría de los días solo comía los sobros del restaurante, de pie en la cocina, entre cliente y cliente. Necesitas contratar más personal, me dijo mi padre una noche, cuando llegué a casa prácticamente arrastrando los pies. No tengo dinero para más salarios, papá. Apenas estoy cubriendo gastos. Entonces aumenta tus precios. Si aumento precios, pierdo clientes. Si sigues así, vas a perder la salud y el negocio. Tenía razón. Esa misma semana publiqué un anuncio en el periódico local buscando mesera. Llegaron 5 candidatas, entrevisté a todas y contraté a Patricia, una mujer de 30 años con experiencia en restaurantes familiares. El primer mes de Patricia fue complicado. Tenía experiencia, pero cada restaurante tiene su ritmo, sus clientes regulares, sus peculiaridades. Hubo malentendidos,
órdenes equivocadas, y algunos clientes se quejaron del servicio. ¿Ya te arrepentiste de haber contratado a la nueva?, me preguntó don Ramón, nuestro encargado de limpieza, mientras trapeábamos después del cierre. No, don Ramón. Solo necesita tiempo. Todos necesitamos tiempo para adaptarnos. Sus palabras resultaron proféticas. Para marzo, Patricia se había adaptado perfectamente. Incluso comenzó a hacer sugerencias valiosas sobre el servicio y la presentación de los platillos. Pero el obstáculo más grande de esos primeros meses no vino de proveedores ni empleados, sino de un lugar inesperado: la competencia. A 2 cuadras del restaurante abrió una cadena de comida rápida. No era McDonald's ni KFC, sino una franquicia mexicana que vendía tortas, quesadillas y aguas frescas a precios muy bajos. En una semana, nuestras ventas de almuerzo bajaron un 40%. Se acabó, le dije a Javier una tarde especialmente lenta, cuando habíamos vendido apenas 6 comidas corridas. No se rinda, jefa, me respondió. La comida de ellos no tiene comparación con la nuestra. Es cosa de tiempo. Pero el tiempo no estaba de mi lado. Los números de marzo fueron desastrosos. Por primera vez desde que compré el restaurante, no alcancé a cubrir todos los gastos. Esa noche, sentada en la mesa de mi cuarto, haciendo cuentas hasta las 2 de la madrugada, me pregunté si mi padre había tenido razón desde el principio. Tal vez las meseras sí eran empleadas de por vida. Tal vez los Ruiz no estaban destinados a ser empresarios. Pero cuando estaba a punto de darme por vencida, recordé algo que me había dicho doña Mary meses atrás. El secreto no está en vender mucho, sino en vender bien. Había llegado el momento de descubrir qué significaba realmente esa frase. Abril del 2011 marcó el punto de inflexión de mi historia empresarial. Con las ventas por los suelos debido a la nueva competencia, sabía que tenía que hacer algo drástico o cerrar el restaurante. Pasé toda una semana observando a los clientes que iban al local de la competencia. Me sentaba en la banqueta de enfrente durante mis ratos libres, analizando qué los atraía. La respuesta era simple: velocidad y precio. Ellos servían una quesadilla en 3 minutos por 20 pesos. Nosotros tardábamos 10 minutos y cobrábamos 35. Pero también noté algo más. Los clientes salían rápido, comían de pie o en las banquetas, y muchos tenían caras de insatisfacción. No había el ambiente familiar que nosotros ofrecíamos. Javier, le dije una mañana mientras preparábamos el mise en place, ¿qué opinas si cambiamos completamente nuestro enfoque? ¿A qué se refiere, jefa? En lugar de competir en velocidad y precio, ¿qué tal si nos enfocamos en ser el lugar donde la gente viene a comer como en casa de su abuela? Sus ojos se iluminaron. Comida casera de verdad. Exactamente. Platillos que tomen su tiempo, que se hagan con cuidado, que sepan a tradición. Esa misma tarde implementamos el primer cambio, los miércoles de mi abuela. Javier prepararía solo 3 platillos: mole poblano, cocido de res y chiles en nogada, cuando fuera temporada. Pero los haría exactamente como los preparaba su abuela en Puebla. El primer miércoles vendimos solo 2 moles y un cocido. El segundo, 5 platillos. Para el cuarto miércoles, teníamos reservaciones. Carmen, me dijo la señora González, una de nuestras clientas más fieles, este mole me recordó exactamente al de mi mamá. Pueden hacerlo también los viernes. Ahí supe que íbamos por buen camino. En mayo implementamos los jueves de antojitos mexicanos, sopes, huaraches, quesadillas hechas a mano con masa fresca. Patricia sugirió que hiciéramos las tortillas a la vista de los clientes. La gente quiere ver que todo se hace fresco, me explicó mientras amasaba maíz. Es parte del espectáculo. Tenía razón. Los jueves se convirtieron en nuestro día más exitoso. Las familias venían con niños, los abuelos contaban historias mientras esperaban su comida, y el ambiente se volvió festivo y cálido. Para junio, habíamos recuperado completamente nuestras ventas previas. Pero más importante aún, habíamos encontrado nuestra identidad. Los números mejoraron tanto que pude hacer mi primer pago mensual a mi padre, incluyendo intereses. ¿Cómo lo lograste?, me preguntó una noche mientras le entregaba los 4.000 pesos correspondientes a ese mes. Dejé de tratar de ser lo que no somos y me enfoqué en ser lo mejor en lo que sí somos.
Explícame eso. Papá, nunca vamos a ser tan rápidos como una cadena de comida chatarra. Pero tampoco quiero serlo. Prefiero que alguien espere 15 minutos por un mole que lo haga llorar de la emoción, que servirle una quesadilla insípida en 3 minutos. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en los ojos de mi padre. Admiración genuina. Carmen, eso que acabas de decir es pensamiento empresarial real. Has encontrado tu propuesta de valor. En julio, un evento inesperado cambió completamente la perspectiva del restaurante. Una blogger de comida muy conocida en redes sociales llegó un jueves sin anunciarse. Se llamaba Mónica Restrepo y tenía más de 50.000 seguidores en Facebook. Patricia la atendió sin saber quién era. Le sirvió nuestro huarache especial con chorizo casero, frijoles refritos y salsa verde que hacía Javier con tomatillos asados. 3 días después, mi hermano menor, Daniel, llegó corriendo al restaurante. Carmen, están hablando de tu restaurante en internet. Mónica había publicado una reseña que decía: encontré una joya escondida en la colonia Doctores. La cocina de Doña Mary sirve la comida mexicana más auténtica que he probado en años. El huarache con chorizo casero me transportó a la cocina de mi bisabuela. Si buscan comida rápida, vayan a otro lado. Si buscan comida que toque el alma, este es su lugar. La publicación tuvo más de 500 comentarios y 1000 shares. Al día siguiente tuvimos que poner lista de espera por primera vez en la historia del restaurante. ¿Cómo manejamos esto?, le pregunté a Javier, viendo la fila de gente en la banqueta. Con calma, jefa. No podemos sacrificar la calidad por la cantidad. Tenía razón. Mantuvimos nuestros estándares, aunque eso significara que algunos clientes se fueran por la espera. Esa noche, contando las ganancias del día más exitoso en la historia del restaurante, me di cuenta de algo fundamental. Habíamos creado algo más que un negocio. Habíamos creado una experiencia. Papá, le dije cuando llegué a casa, creo que ya entendí la diferencia entre tener un trabajo y construir algo duradero. ¿Cuál es? Un trabajo resuelve problemas existentes. Un negocio verdadero crea algo que la gente no sabía que necesitaba hasta que lo prueba. Esa noche me dormí sabiendo que había encontrado mi camino, pero también sabiendo que esto era apenas el comienzo. Septiembre del 2011 trajo consigo la confirmación de que habíamos logrado algo especial. La cocina de Doña Mary ya no era solo un restaurante de barrio, se había convertido en un destino gastronómico. Las ventas habían aumentado un 200% desde abril. Teníamos reservaciones hasta con una semana de anticipación para los fines de semana, y había días entre semana en que servíamos el doble de comidas que el año anterior. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. La cocina, diseñada para servir 40 comidas al día, ahora manejaba más de 100. Javier trabajaba turnos de 12 horas y comenzaba a mostrar signos de agotamiento. «Jefa, necesitamos más espacio en la cocina», me dijo una mañana especialmente ocupada, con sudor goteando de su frente mientras preparaba 3 órdenes de mole simultáneamente. «O necesitamos otro cocinero», sugerí. «El problema no es la mano de obra, es el espacio físico. Esta estufa ya no da para más». Tenía razón. Nuestro equipo de cocina estaba al límite. Pero expandir significaba inversión, y toda nuestra ganancia la había estado usando para pagar a mi padre y reinvertir en mejor materia prima. Esa tarde, después del cierre, caminé por la colonia observando locales comerciales. Había uno que me había llamado la atención durante semanas. Un espacio vacío en la esquina, 3 veces más grande que nuestro restaurante actual, con ventanales enormes y una ubicación privilegiada. Al día siguiente contacté al propietario, don Fernando Morales, un hombre de 70 años que había sido dueño de varios negocios en la zona. «El local vale 8.000 pesos mensuales de renta», me dijo durante nuestra reunión en una cafetería cercana. «Pero tiene 4 meses vacío. Si me garantizas un año de contrato, te lo dejo en 6.000. 6.000 pesos mensuales. Era el doble de lo que pagábamos actualmente, pero el espacio era significativamente mayor. «¿Qué incluye?», pregunté. «El local como está, con instalaciones eléctricas e hidráulicas funcionando. Pero necesitarías adaptar todo para restaurante, cocina, permisos, decoración». Esa noche hice números hasta las 3 de la madrugada.
Para mudarnos al nuevo local necesitaríamos aproximadamente 200.000 pesos. 3 meses de depósito, equipo de cocina nuevo, remodelación, permisos y capital de trabajo para los primeros meses. Era exactamente la cantidad que le debía a mi padre. Durante una semana no pude dormir pensando en las opciones. Podía seguir en el local actual, pagando mi deuda gradualmente, manteniéndome segura pero limitada. O podía apostar todo a la expansión, retrasando el pago a mi padre pero potencialmente multiplicando el negocio. Finalmente, decidí hablar con él. Papá, tengo una propuesta que hacer. Estábamos en la sala, después de la cena. Mi madre tejía mientras veía una telenovela y él leía un libro sobre administración que había comprado para entender mejor mi negocio. Te escucho. Le expliqué toda la situación, la oportunidad del nuevo local, el potencial de crecimiento y mi dilema financiero. ¿Me estás pidiendo que perdone la deuda? No, papá. Te estoy pidiendo que te conviertas en mi socio oficial. Su expresión cambió completamente. ¿Cómo? En lugar de devolverte los 170.000 pesos como préstamo, conservas esa cantidad como inversión. Te doy el 30% del nuevo restaurante a cambio de que me apoyes con otros 30.000 para la expansión. Se quedó pensativo durante varios minutos. ¿Y si el nuevo local no funciona? Entonces perdemos juntos. Pero papá, en 6 meses hemos triplicado las ventas del local actual. La demanda está ahí. Carmen, eso significaría que yo dejaría de ser supervisor de fábrica para convertirme en empresario restaurantero. ¿Estarías dispuesto? Desde que te presté ese dinero, he estado leyendo sobre negocios. He visitado tu restaurante sin que lo sepas, he observado cómo trabajas con tus empleados, cómo tratas a los clientes. Hizo una pausa larga. Estoy orgulloso de ti, mija. Y sí, quiero ser tu socio. Esa noche no pude dormir de la emoción. Por primera vez en mi vida, mi padre y yo íbamos a trabajar juntos hacia el mismo objetivo. Al día siguiente, firmamos el contrato del nuevo local. La cocina de Doña Mary se mudaría a su nueva sede en enero del 2012. Pero quedaba una decisión importante. ¿Mantendríamos el nombre original o era momento de crear algo nuevo? Papá, le dije una tarde mientras planeábamos la remodelación, creo que es momento de cambiar el nombre del restaurante. ¿Por qué? Porque ya no somos lo mismo que cuando Doña Mary lo manejaba. Hemos creado algo diferente. ¿Qué propones? Tradición familiar. Porque eso es lo que vendemos, la tradición culinaria mexicana en un ambiente familiar. Mi padre sonrió. Me gusta. Tradición familiar, sucursal centro. Sucursal centro. Carmen, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo pensando en grande. En ese momento supe que mi padre ya no veía mi trabajo como el capricho de una mesera rebelde. Me veía como lo que realmente era, una empresaria construyendo algo que podía durar generaciones. El primer paso hacia mi imperio estaba dando frutos más rápido de lo que jamás imaginé. El 15 de enero del 2012 abrimos las puertas de Tradición Familiar. Tenía 25 años y acababa de dar el salto más arriesgado de mi vida empresarial. Los 3 meses previos habían sido una montaña rusa de emociones. La remodelación del nuevo local había costado más de lo presupuestado, los permisos tardaron más de lo esperado, y hubo momentos en que pensé que no llegaríamos a la fecha de apertura. Mi padre había dejado su trabajo en la fábrica textil en diciembre. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, me dijo el día que entregó su renuncia después de 25 años. El nuevo restaurante era impresionante. Tenía capacidad para 60 personas, una cocina 3 veces más grande que la anterior, y lo más importante, habíamos diseñado cada detalle pensando en la experiencia del cliente. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que los mismos clientes habían donado cuando supieron de nuestro concepto. Trae una foto de tu familia y nosotros la enmarcamos, había sido nuestra campaña publicitaria. En 3 semanas teníamos más de 100 fotografías de familias mexicanas de diferentes épocas. Es como comer en la casa de toda la colonia al mismo tiempo, comentó una clienta el día de la inauguración. Habíamos contratado a 2 cocineros más. Rosa,
una señora de 50 años especialista en antojitos mexicanos, y Miguel, un joven de 28 años que había trabajado en restaurantes de comida internacional pero quería regresar a sus raíces culinarias. «Jefa», me dijo Javier mientras supervisábamos el montaje de la nueva cocina, «esto ya no es un restaurante familiar. Esto es una operación seria». Tenía razón. Habíamos pasado de servir 50 comidas diarias a tener capacidad para 200. Pero con la capacidad llegaron responsabilidades que nunca había enfrentado. El primer gran desafío fue la logística. Con 3 cocineros, 4 meseras, habíamos contratado a 2 más, un cajero y personal de limpieza, ahora manejaba a 11 empleados. Cada uno con horarios diferentes, responsabilidades específicas y personalidades únicas. «Carmen», me dijo mi padre una mañana, mientras revisábamos los horarios de personal, «necesitas implementar sistemas. Ya no puedes manejar todo desde la intuición». «¿Qué tipo de sistemas?» «Protocolos para cada puesto, manuales de procedimientos, evaluaciones de desempeño. Esto ya es una empresa, no un negocio familiar». Durante febrero implementamos lo que llamamos el Manual Tradición Familiar. 40 páginas que detallaban desde cómo saludar a los clientes hasta los estándares exactos de cada platillo. Cada huarache debe tener exactamente 80 gramos de masa, especificaba el manual. La salsa verde se sirve a temperatura ambiente, nunca fría. Cada mesa debe tener su canasta de tortillas recién hechas antes de que llegue el platillo principal. Al principio, algunos empleados se quejaron de tanta formalidad. «Rosa, no es que no confíe en tu experiencia», le expliqué una tarde después de una pequeña discusión sobre las porciones. «Pero si queremos crecer, necesitamos que todo sepa igual sin importar quién lo prepare». «Tiene razón, jefa», me respondió después de pensarlo. «En mi casa cocino como me nace, pero aquí estamos construyendo una marca». Esa frase me impactó, construyendo una marca. Hasta ese momento había pensado en nosotros como un restaurante exitoso, pero Rosa tenía razón. Estábamos creando algo más grande. En marzo llegó la primera crítica negativa que realmente me dolió. Un blogger de comida publicó: «Tradición familiar ha perdido la calidez de la cocina de Doña Mary. Se siente más comercial, menos auténtico». Esa noche no pude dormir. ¿Habíamos sacrificado nuestra esencia por el crecimiento? «Papá», le dije al día siguiente, «¿crees que estamos perdiendo lo que nos hacía especiales?» «Carmen, el crecimiento siempre viene con sacrificios. La pregunta es, ¿los beneficios valen la pena? ¿Tú qué opinas?» Opino que ayer servimos a 180 personas. 180 familias que salieron felices, que comieron mejor de lo que hubieran comido en cualquier otro lugar y que van a regresar. Si eso no es auténtico, no sé qué lo sea. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me hicieron reflexionar sobre el siguiente paso. En abril, algo completamente inesperado cambió nuestra perspectiva del negocio. Un empresario de Guadalajara, Sergio Mendoza, llegó al restaurante sin anunciarse. Después de comer, pidió hablar conmigo. «Señorita Ruiz, vengo siguiendo su historia desde que se hizo viral en redes sociales. Lo que han logrado aquí es impresionante». «Gracias, señor Mendoza. ¿A qué se dedica usted?» «Desarrollo franquicias de restaurantes. Y creo que Tradición Familiar tiene potencial para expandirse a nivel nacional». Mi corazón se aceleró. «Franquicias». Exactamente. Su concepto es replicable, su comida es consistente y su propuesta de valor es clara. ¿Estarían dispuestos a considerarlo? Esa noche, mi padre y yo hablamos hasta las 3 de la madrugada sobre la propuesta. «Carmen, hace un año eras mesera en un restaurante de 12 mesas. Hoy un empresario de Guadalajara quiere franquiciar tu concepto. ¿Te das cuenta de lo que significa eso?» Significa que tal vez mis sueños eran más pequeños de lo que debían ser. Significa que ya no estamos construyendo un restaurante. Estamos construyendo un imperio gastronómico. La palabra imperio resonó en mi cabeza toda la noche. ¿Era posible que una mesera de la colonia Doctores pudiera construir algo así? Al día siguiente llamé a Sergio Mendoza para programar una reunión formal. Era momento de descubrir qué tan grande podía soñar.
La reunión con Sergio Mendoza estaba programada para el 15 de mayo del 2012 en las oficinas de su empresa en Guadalajara. Mi padre y yo viajamos en autobús. Aún no teníamos recursos para vuelos, llevando una presentación que habíamos preparado durante 2 semanas. Las oficinas de desarrollos gastronómicos del Occidente ocupaban un piso completo de un edificio corporativo en la zona financiera de Guadalajara. Mientras esperábamos en la recepción, me sentí pequeña e intimidada. Carmen, me susurró mi padre, recuerda que él nos buscó a nosotros, no al revés. Sergio nos recibió en una sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. Acompañado por su equipo, una contadora, un abogado especialista en franquicias y una consultora en marca. Antes de hablar de números, comenzó Sergio, quiero que entiendan lo que veo en tradición familiar. En México hay miles de restaurantes de comida mexicana, pero muy pocos han logrado sistematizar la experiencia emocional que ustedes ofrecen. Nos presentó su análisis del mercado. Había estudiado nuestro modelo durante meses, nuestros costos, nuestros márgenes, nuestro sistema de operación e incluso había enviado clientes misteriosos para evaluar la consistencia del servicio. Su fortaleza no está solo en la comida, explicó mientras proyectaba gráficas en una pantalla gigante, sino en haber creado un concepto que evoca nostalgia y sentido de pertenencia. Eso es muy difícil de replicar, pero ustedes lo han sistematizado. La propuesta era impresionante. Ellos se encargarían de toda la expansión, desde encontrar ubicaciones hasta entrenar al personal. A cambio, querían el 60% de cada franquicia nueva, dejándonos el 40% a nosotros. ¿Cuántas ubicaciones están considerando?, pregunté. Inicialmente, 10 restaurantes en los próximos 2 años. 5 en el interior de la República y 5 en el área metropolitana de Ciudad de México. Mi padre y yo intercambiamos miradas. 10 restaurantes significaban multiplicar por 10 nuestros ingresos potenciales. Hay una condición importante, continuó Sergio. Necesitamos que uno de ustedes se mude temporalmente a Guadalajara durante 6 meses para supervisar el desarrollo del modelo de franquicia. ¿Cuál es exactamente el proceso?, preguntó mi padre. El consultor en marca tomó la palabra. Documentaremos cada aspecto de su operación actual, desde las recetas exactas hasta los protocolos de atención al cliente. Crearemos un manual de franquicia que permita replicar la experiencia, tradición familiar, en cualquier ciudad de México. Nos dieron una semana para decidir. Durante el viaje de regreso a Ciudad de México, mi padre y yo no hablamos mucho. Ambos estábamos procesando la magnitud de lo que nos habían propuesto. ¿Qué opinas?, le pregunté cuando faltaban 2 horas para llegar. Opino que es la oportunidad de nuestras vidas, respondió sin dudar. Pero también opino que es aterradora. ¿Por qué aterradora? Porque si aceptamos, ya no seremos dueños de un restaurante familiar. Seremos dueños de una marca nacional. Y eso cambia todo, nuestras responsabilidades, nuestros riesgos, nuestra vida entera. Esa noche convoqué una reunión con todo el equipo de Tradición Familiar. Javier, Rosa, Miguel, Patricia y los demás empleados tenían derecho a saber lo que estaba considerando. Si aceptamos esta propuesta, les expliqué, algunos de ustedes tendrían la oportunidad de convertirse en gerentes de las nuevas sucursales. Pero también significaría más responsabilidades y posiblemente mudarse a otras ciudades. Rosa fue la primera en responder. Jefa, yo llevo 40 años cocinando. Nunca pensé que mis recetas podrían servirse en 10 ciudades al mismo tiempo. ¿Estarías dispuesta a entrenar a otros cocineros? Por supuesto. Pero con una condición, que se mantenga la calidad. No quiero que mis sopes se sirvan mal en Monterrey y dañen mi reputación. Javier también estaba emocionado. Carmen, desde que llegué aquí he visto crecer este lugar. Si podemos llevar lo que hacemos a más gente, cuenta conmigo. Durante la semana siguiente, analicé la propuesta desde todos los ángulos posibles. Hablé con otros empresarios, leí sobre franquicias e incluso contacté a algunos franquiciatarios de otras marcas para conocer sus experiencias. El viernes por la noche, durante la cena familiar, tomé mi decisión. Papá, mamá, vamos a aceptar la propuesta. Mi madre, que había estado siguiendo toda la situación con una mezcla de orgullo y preocupación, fue directa. ¿Estás segura, mija?
Es un cambio muy grande. Mamá, hace 2 años papá se burlaba porque era mesera. Hoy tenemos la oportunidad de crear algo que trascienda nuestras vidas. No puedo desperdiciarla por miedo. Mi padre sonrió. ¿Y quién se va a ir a Guadalajara 6 meses? Los dos, respondí sin dudar. Esto lo construimos juntos, y juntos vamos a llevarlo al siguiente nivel. Esa noche llamé a Sergio Mendoza para confirmar nuestra aceptación. Excelente decisión, Carmen. Van a comenzar un viaje extraordinario. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que la mesera que había sido 2 años atrás ya no existía. En su lugar había una empresaria construyendo algo que podría durar generaciones. El imperio que había comenzado con las burlas de mi padre estaba a punto de convertirse en realidad. Diciembre del 2013. 18 meses después de firmar el acuerdo con Sergio Mendoza, me encontraba en la inauguración de la 5ª sucursal de Tradición Familiar, ubicada en el corazón de Monterrey. Ya no era la joven mesera insegura que temblaba ante las críticas de su padre. A los 26 años, era la CEO fundadora de una cadena de restaurantes que empleaba a más de 80 personas en 5 ciudades diferentes. Carmen, me dijo Sergio mientras observábamos la fila de clientes esperando para entrar al nuevo restaurante, en año y medio han logrado lo que otras franquicias tardan 5 años en conseguir. Los números hablaban por sí solos. Cada sucursal generaba en promedio 60.000 pesos mensuales de utilidades netas. Multiplicado por 5 restaurantes, nuestros ingresos habían crecido de manera exponencial. Pero el verdadero triunfo no estaba en los números, sino en algo mucho más profundo. Esa misma tarde, durante la cena de inauguración, llegó una sorpresa que me cambió la perspectiva para siempre. Mi padre, que había estado extrañamente silencioso toda la noche, se levantó para hacer un brindis. Hace 3 años, comenzó con la voz quebrada por la emoción, mi hija llegó a casa para contarme que había conseguido trabajo de mesera. Yo me burlé. Pensé que era un fracaso, que había desperdiciado su educación. La sala se quedó en silencio. Los empleados de todas nuestras sucursales, los socios de Guadalajara, familiares y amigos, todos escuchaban atentos. Hoy, continuó mi padre, esa mesera es dueña de 5 restaurantes, emplea a más de 80 personas y ha creado un concepto que está cambiando la forma en que la gente experimenta la comida mexicana tradicional. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen, no solo has construido un imperio gastronómico. Has demostrado que en México, con trabajo, dedicación y visión, cualquier sueño es posible. El aplauso fue ensordecedor, pero lo único que yo podía ver eran los ojos de mi padre, llenos de un orgullo que había esperado toda mi vida. Después del brindis, nos quedamos solos en una mesa del rincón. Papá, le dije, ¿te acuerdas de lo que me dijiste ese primer día? Que las meseras no construyen imperios. Me acuerdo perfectamente. ¿Qué opinas ahora? Sonrió y tomó mi mano. Que las mejores empresarias a veces empiezan siendo meseras. Y que el orgullo más grande de mi vida es haber estado equivocado. Esa noche, regresando al hotel, reflexioné sobre el camino recorrido. De mesera despreciada a empresaria exitosa. De las burlas de mi padre a su orgullo incondicional. Pero esto era apenas el comienzo. Tenía 26 años y acababa de demostrar que los sueños no tienen límites cuando se combinan con determinación y trabajo incansable. El imperio que había comenzado con humildad estaba creciendo más rápido de lo que jamás imaginé. Marzo del 2018. 8 años después de aquella conversación que cambió mi vida, me encontraba parada frente al edificio que albergaría la sucursal número 25 de Tradición Familiar. La ubicación no era casualidad. Estaba exactamente a 3 cuadras de donde había comenzado todo, en la colonia Doctores. El círculo se cerraba de la manera más perfecta posible. A los 31 años, Tradición Familiar se había convertido en la cadena de comida mexicana tradicional más exitosa del país. 25 restaurantes en 15 ciudades, más de 400 empleados y facturación anual que superaba los 50 millones de pesos. Pero más allá de los números, habíamos logrado algo que consideraba mucho más valioso. Habíamos cambiado la percepción de lo que significaba la comida mexicana auténtica en un mundo cada vez más dominado por la comida rápida. Jefa, me dijo Rosa, quien ahora fungía como directora de operaciones culinarias, ¿está segura de que quiere abrir justo aquí?
Rosa, aquí comenzó todo. Es justo que aquí celebremos lo que hemos construido. La ceremonia de inauguración estaba programada para el día siguiente. Habíamos invitado a empleados de todas nuestras sucursales, proveedores, socios y, por supuesto, a toda mi familia. Esa noche, cenando en casa de mis padres como cada viernes desde hacía 8 años, mi padre me hizo una pregunta que había estado esperando. Carmen, ¿alguna vez te arrepientes de haber empezado como mesera? Jamás, respondí sin dudar. Papá, ser mesera me enseñó a entender realmente lo que quieren los clientes. Me enseñó que el servicio no es servir comida, sino crear experiencias. ¿Y te arrepientes de mis burlas iniciales? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque he estado pensando mucho en eso, en cómo mis palabras pudieron haberte lastimado. Me acerqué a él y tomé sus manos, las mismas manos que habían trabajado en una fábrica durante 25 años para darme una educación. Papá, tus burlas fueron el combustible que necesitaba para demostrarme a mí misma de que era capaz. Sin esa motivación, tal vez me hubiera conformado con ser una mesera promedio toda la vida. Sus ojos se humedecieron. De verdad no me guardas rencor. Al contrario, te agradezco, porque sin tu incredulidad inicial, jamás habría tenido la determinación de llegar hasta aquí. Al día siguiente, durante la inauguración de la sucursal 25, mi padre tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. Hace 8 años, mi hija era una mesera en un pequeño restaurante de esta misma colonia. Yo me burlé de ella, pensé que estaba desperdiciando su potencial. Su voz se quebró levemente. Hoy, esa mesera ha creado empleos para 400 familias mexicanas y ha llevado el sabor auténtico de nuestro país a millones de personas. La ovación fue ensordecedora. Pero lo que más me emocionó no fueron los aplausos, sino ver la transformación completa en los ojos de mi padre, de desprecio a admiración, de burla a orgullo incondicional. Esa noche entendí que había completado el ciclo más importante de mi vida. No solo había construido un imperio, había transformado la relación más importante de mi existencia. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi oficina en el piso 30 de Torre Corporativa, Tradición Familiar, tengo 35 años y puedo decir con certeza que las burlas de mi padre se convirtieron en la bendición más grande de mi vida. Han pasado 13 años desde aquel martes de marzo, cuando llegué a casa anunciando mi trabajo de mesera. 13 años que han transformado no solo mi vida, sino la de cientos de familias que dependen de nuestra empresa. Tradición Familiar cuenta ahora con 42 sucursales en 20 ciudades de México. Hemos expandido el concepto a Guatemala y próximamente abriremos en Los Ángeles, llevando el sabor auténtico mexicano a nuestros connacionales en Estados Unidos. Pero los números, por impresionantes que sean, no cuentan la historia completa. La semana pasada recibí una carta de María Elena, una joven de 23 años de Oaxaca que comenzó como mesera en nuestra sucursal de esa ciudad hace 2 años. En la carta me contaba que había ahorrado suficiente dinero para abrir su propio negocio de comida típica oaxaqueña, inspirada en el modelo que aprendió trabajando con nosotros. Señora Carmen, escribía, usted me demostró que no importa cómo empieces, sino que tan grande sueñes y que tan duro trabajes para lograrlo. Esas palabras me recordaron exactamente por qué había comenzado este camino. Mi padre, ahora de 65 años, se retiró oficialmente el año pasado, pero sigue viniendo a las oficinas cada semana para supervisar que todo marche bien, como dice él. En realidad, viene porque este negocio se convirtió en su mayor fuente de orgullo. Carmen, me dijo ayer durante nuestra reunión semanal, ¿sabes cuál es el logro más grande de Tradición Familiar? ¿Cuál, papá? Que has demostrado que en México cualquier persona, sin importar de dónde venga o cómo empiece, puede construir algo extraordinario si tiene la determinación suficiente. Su respuesta me hizo reflexionar sobre el verdadero legado que estamos construyendo. No se trata solo de restaurantes o dinero. Se trata de haber creado un modelo que demuestra que los sueños mexicanos pueden ser tan grandes como queramos hacerlos. La próxima semana inauguramos una fundación que llevará el nombre de Tradición Familiar, enfocada en apoyar a jóvenes emprendedores del sector restaurantero. Queremos que otros tengan las oportunidades que nosotros creamos para nosotros mismos. Cada vez que recuerdo las palabras de mi padre aquel día, las meseras no construyen imperios, sonrío. Tenía razón en algo.
Las meseras no construyen imperios. Pero las mujeres determinadas, trabajadoras y soñadoras, sí pueden construir lo que se propongan. Hoy, desde mi oficina, puedo ver a lo lejos la colonia Doctores donde todo comenzó. Ahí sigue el local original, convertido ahora en nuestro centro de entrenamiento para nuevos empleados. El círculo no solo se cerró, se convirtió en el punto de partida de algo aún más grande. Mi papá se burló de mi trabajo de medio tiempo. Ahora soy dueña de la cadena. Y esto es apenas el comienzo.